¿Alguna vez has mirado a los ojos de la persona que más amas en este mundo y te has dado cuenta de que, por una fracción de segundo, quería hacerte daño? No me refiero a una discusión, no me refiero a un momento de ira acalorada, a la oscuridad de la noche, en el silencio de una casa que se siente demasiado grande y demasiado oscura. Te despiertas, te das la vuelta esperando consuelo, y en cambio te encuentras mirando hacia un vacío. Esa es mi vida. Me llamo José, tengo 42 años, y actualmente planeo divorciarme de mi esposa, no porque haya dejado de amarla, y no porque me haya engañado. Planeo dejarla porque me aterra que, si me quedo, uno de nosotros no salga con vida. Y la peor parte, ella no tiene absolutamente ninguna idea de lo que está haciendo. Déjame llevarte al principio, antes de las cerraduras en las puertas y las noches de insomnio. Tenemos que empezar ahí, para que entiendas la tragedia de esto. Cuando la conocí, ella era perfecta, era cálida, inteligente y vibrante. Ella tenía 38 años, yo 42, y encajábamos como dos piezas de un rompecabezas que habían estado esperando décadas para encontrarse. Pero había una advertencia. En una de nuestras primeras citas, con una copa de vino, las luces tenues y el ambiente relajado, me dijo que tenía un historial de trastornos del sueño. Lo dijo con naturalidad, casi como un comentario sin importancia. Me dijo que le habían diagnosticado de niña, que solía ser grave terror nocturno, caminar dormida, pero que vivir sola durante tanto tiempo lo había calmado. Dijo que casi había desaparecido. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Miré a esta mujer amable y gentil, y no vi una amenaza. Vi a alguien siendo vulnerable. Sinceramente, no creo que me estuviera mintiendo. Creo que había estado durmiendo sola durante tanto tiempo que realmente no se dio cuenta de que el monstruo no se había ido. Simplemente estaba esperando una audiencia. En los primeros días de nuestro matrimonio, era casi encantador. Empezó con cosas pequeñas. Murmuraba en sueños. Se reía, una risita suave y silenciosa que flotaba en el dormitorio oscuro. Recuerdo la primera vez que realmente me habló mientras estaba dormida. Es un recuerdo que parece pertenecer a una vida diferente. Ahora, habíamos estado durmiendo unas 2 horas. Sentí que la cama se movía. Se dio la vuelta, se sentó derecha y me miró directamente a los ojos. Su voz era segura, clara, objetiva. Dijo: un meteorólogo es una persona que hace mermelada. Luego, así como así, se desplomó de nuevo sobre la almohada y estaba roncando en segundos. Me reí en voz alta. Fue tan absurdo, tan inocente. Se lo conté a mis amigos, bromeamos sobre ello durante la cena. La fabricante de mermelada. Era una anécdota peculiar sobre mi nueva esposa. Dios, desearía poder volver a cuando era solo mermelada. Desearía poder vivir en ese momento antes de que se instalara la oscuridad, porque dejó de ser gracioso. Dejó de ser gracioso tan rápido que apenas tuve tiempo de procesar el cambio. El cambio no fue repentino, fue un pavor lento y progresivo. El murmullo se convirtió en movimiento. La risa se convirtió en silencio. Empecé a despertarme en mitad de la noche. No por un ruido, sino por ese instinto primitivo que tienen los humanos cuando están siendo observados. ¿Conoces esa sensación? Los vellos de la nuca se erizan. Tu corazón empieza a martillar antes de que tu cerebro sepa por qué. Abría los ojos y ella estaba allí, acostada a mi lado. Pero no estaba durmiendo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, no pesados por el sueño, sin parpadear, simplemente anchos, platillos blancos en la oscuridad, mirando al techo, o peor aún, mirándome a mí. Susurraba su nombre. Cariño, nada, ningún movimiento, ningún reconocimiento. Solo una estatua de carne y hueso, respirando superficialmente a mi lado.
Tenía que sacudirla suavemente, o guiarla de vuelta hacia abajo, y su cuerpo estaba rígido, tieso como una tabla. Pero incluso eso era manejable. Era espeluznante, claro, pero podía manejar lo espeluznante en soy un hombre adulto. Puedo manejar un concurso de miradas. Pero entonces empezó a levantarse de la cama, la primera vez que sentí un miedo genuino y frío del tipo que hace que el estómago se te caiga al suelo. Fue hace unos 3 meses. Me desperté con un sonido rítmico zas, pausau, zas, pausau. Venía de la esquina de la habitación donde estaba su tocador. La habitación estaba bañada en esa luz gris azulada y espeluznante que proviene de las farolas de la calle. Me senté, frotándome los ojos, y la vi. Estaba sentada en el tocador. De espaldas a mí estaba cepillando el pelo, una y otra vez. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Nena», dije, con la voz espesa por el sueño. «¿Qué estás haciendo?» Son las 3 de la mañana. Ella no dejó de cepillarse. El ritmo no se rompió. «Ansashan». Salí de la cama pensando que tal vez estaba enferma o estresada. Caminé hacia ella, con mis pies descalzos fríos sobre el piso de madera. Cuando estuve lo suficientemente cerca para tocar su hombro, dije su nombre de nuevo, un poco más fuerte esta vez, y la forma en que se giró me persigue. No giró su cuerpo, giró la cabeza hacia mí con una velocidad mecánica y brusca, mientras su mano seguía cepillando su pelo. El cepillo golpeaba su oreja, su mejilla, pero ella no se detenía. Me miró, y su rostro era una máscara sin expresión, sin emoción. No era la mujer que amaba, era un caparazón. Y en esos hoyos no había absolutamente nada, solo and vacío. Aterrador y sin fondo mi cuidali, congelado en mi propio dormitorio, aterrorizado de mi propia esposa. Traté de quitarle el cepillo de la mano, y su agarre era de hierro. Se apartó, un tirón brusco y violento, y soltó un ruido bajo, no exactamente un gruñido, sino un sonido de pura irritación, como si yo fuera un intruso interrumpiendo un ritual sagrado. Esa noche no volví a dormir. Me senté en la sala, con todas las luces encendidas, escuchando el silencio de la casa, preguntándome quién estaba exactamente en el dormitorio de arriba. Pero por aterrador que fuera eso, fue solo el comienzo, porque el verdadero horror no era lo que se estaba haciendo a sí misma, era lo que estaba empezando a hacerles a los niños. Después de esa noche en el tocador, la atmósfera en nuestra casa cambió. Ya no era solo sonambulismo, se sentía como una invasión. Mi esposa, la mujer que me preparaba café por la mañana y se reía de mis chistes malos, desaparecía cuando el sol se ponía. En su lugar había otra cosa, algo eficiente. La palabra que más me asusta, ineficiente. Por lo general te imaginas a los sonámbulos tropezando, con los brazos extendidos, como un zombi en una película de serie B, tropezando con las alfombras. Ella no era así. Se movía con un propósito absoluto. Empecé a despertarme con el sonido de la mecánica, el clic de una cerradura, el deslizamiento de un cajón. Una noche la encontré en la cocina, reorganizando los cubiertos. Cogió un cuchillo. Traté de asegurar la casa. Empecé a cerrar la puerta del dormitorio desde adentro y a esconder la llave. Pensé en, si no puede salir, no puede lastimarse. Pero a la mañana siguiente, me desperté y la puerta estaba abierta de par en par. La llave estaba en la cerradura. La había escondido dentro de un libro hueco en el estante superior de la librería, un lugar donde ella nunca mira. Ella la había encontrado mientras dormía. ¿Cómo resuelve un rompecabezas una persona dormida? ¿Cómo recuerda una persona dormida dónde están escondidas las cosas cuando su versión despierta
ni siquiera lo sabe. Era alucinante, y francamente, me hizo cuestionar mi propia cordura. ¿Lo estaba escondiendo yo? ¿O también estaba perdiendo la cabeza, pero mi cordura era un precio secundario a pagar? El costo real llegó cuando mis hijos de mi matrimonio anterior vinieron a quedarse. Tengo una hija de 12 años, Sofía, y una de 4, Mayan. Sofía es aguda, observadora y, hasta hace poco, adoraba a su madrastra. Horneaban juntas, veían películas, hablaban de la escuela. Pensé que éramos una familia feliz y mezclada. Estaba tan equivocado. Sucedió hace 2 semanas. Las niñas se quedaron a pasar el fin de semana. Me había convencido a mí mismo de que todo iría bien. Pensé, me quedaré despierto. Herregud, pero el agotamiento es una manta pesada y, finalmente, me quedé dormido. Me despertó, no mi esposa, sino un grito. Era un sonido que ningún padre debería escuchar jamás. Con un terror crudo y agudo. Venía del pasillo. Salté de la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas, y corrí hacia el pasillo oscuro. La escena en la que entré está grabada en mis retinas. Mi hija de 12 años, Sofía, estaba contra la pared, con las manos cubriéndose la boca, temblando violentamente, y de pie frente al espejo de cuerpo entero del pasillo, estaba mi esposa. No, estaba mirando a Sofía, estaba mirando su propio reflejo. Pero no solo estaba mirando, estaba golpeando rítmica y contundentemente su frente contra el cristal. Pum, pum, pum. No fue lo suficientemente fuerte como para romper el cristal, pero fue lo suficientemente fuerte como para dejar una mancha de aceite y piel en la superficie. El sonido era repugnante, un impacto sordo y húmedo en el silencio de la noche. Pum. Ella no parpadeaba, no hacía muecas de dolor, simplemente seguía haciéndolo, como una máquina atrapada en un bucle. «Papi», gritó Sofía cuando me vio, señalando con un dedo tembloroso. «Lo está haciendo de nuevo». Corrí hacia mi esposa y la agarré por los hombros, tirando de ella hacia atrás. «¡Para! Cariño! ¡Para!», gríteme. Ella se detuvo de inmediato. No se despertó. Simplemente se congeló. Giró lentamente la cabeza hacia Sofía. No habló. No consoló a la niña aterrorizada. Simplemente la miró con esa expresión vacía y hueca, como si Sofía fuera un mueble que no había notado antes. Luego, sin decir una palabra, mi esposa se dio la vuelta y caminó de regreso a nuestro dormitorio, dejándome solo en el pasillo con una niña traumatizada. Sofía no quiso volver a dormirse. Lloró durante horas. Me senté en el suelo de la habitación de invitados con ella, meciéndola de un lado a otro. «Está enferma, bebé», repetía. «Solo está durmiendo». «No lo hace a propósito». Sofía me miró, con los ojos rojos e hinchados, y susurró algo que me heló hasta los huesos. «No está durmiendo». Papá me miró. «Antes de que salieras». Dejó de golpear el espejo y me miró directamente. No fue una sonrisa agradable. Está fingiendo. Es malvada. Traté de decirle que eso no era cierto, que el sonambulismo puede hacer que la gente haga cosas extrañas, pero Sofía no quiso escucharlo. Para ella su madrastra se había transformado en un monstruo. Sofía no se ha quedado a dormir desde entonces. Se niega a venir a la casa cuando el sol empieza a ponerse. Piensa que mi esposa está tramando algo, que el sonambulismo es una tapadera para algo oscuro. Y al mirar el moretón que se formó en la frente de mi esposa, a la mañana siguiente, un moretón que no podía explicar, y no recordaba haberse hecho una parte de mí, se preguntó si Sofía estaba sintiendo algo que yo tenía demasiado miedo de admitir. Pero mientras mi hija Mayo erruía con miedo, mi hija menor, Maya de 4 años, estaba reaccionando de una manera que era infinitamente más peligrosa para una niña de 12 años como Sofía. Lo desconocido es una amenaza, es una película de terror que cobra vida. Pero para una niña de 4 años como Maya,
Lo desconocido es magia, es un cuento de hadas, y ahí es donde reside el verdadero peligro. Mientras Sofía cerraba su puerta con llave y se escondía bajo las sábanas, Maya observaba a mi esposa con ojos grandes y fascinados. No le asustaban las miradas vacías ni los movimientos rígidos. Le parecía genial. Pensaba que su madrastra tenía superpoderes. No me di cuenta de lo grave que era hasta la mañana en que me desperté y la cama estaba vacía. No solo vacía, fría. Ella se había ido hacía un rato. El pánico es una ducha fría, ante golpea de golpe. Salté de la cama, gritando su nombre. ¡Elena! Ninguna respuesta. Corrí a la habitación de las niñas. Sofía estaba dormida, hecha un ovillo apretado. La cama de Maya estaba vacía, a mi estómago se convirtió en hielo. Una cosa es perder a tu esposa en tu propia casa. Otra cosa completamente diferente es perder a tu hija de 4 años junto con ella. Recorrí la casa destrozándola. Sala de estar vacía, cocina vacía, la puerta trasera estaba cerrada con llave, gracias a Dios. Corrí de nuevo arriba, revisando cada habitación, mi respiración saliendo en jadeos cortos y entrecortados. Maya, Elena, finalmente las encontré en el baño de invitados de la planta baja. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Me congelían. La imagen es abrasadora. Mi esposa estaba dentro de la bañera. Estaba completamente vestida, sentada con las piernas cruzadas, la cabeza echada hacia atrás contra los azulejos, profundamente dormida, y acurrucada en su regazo, usando sus piernas como almohada, estaba Maya. Se veían en paz. Esa era la parte MS. Parecían estar tomando una siesta en un prado, no desmayadas en una bañera de porcelana fría. A las 6 o'clock a.m. caí de rodillas y las sacudí a ambas para despertarlas. Amaya se despertó frotándose los ojos. Sonrió. Hola, papi. Gorjeó Amaya. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Por qué estás en la bañera?, señaló a Elena, que apenas estaba volviendo en sí, luciendo confundida y desorientada. Mami fue a dar un paseo, explicó Maya con naturalidad. La hizo pum pum en el pasillo. Así que yo también fui. Caminamos por todas partes. Revisamos la cocina, revisamos el sofá. Luego ella quiso dormir en el barco. Palmeó el costado de la bañera. Así que yo también dormí en el barco. A mi esposa me miró a mí, luego a la bañera, luego a la niña en su regazo. Su rostro se desmoronó. Empezó a llorar. Solo sus atejadores, Jikupau. No recordaba ni un solo segundo de ello. No sabía que había llevado a una niña a un recorrido por la casa en trance. Maya, dije, agarrando los hombros de mi hija, escúchame. Si mami vuelve a caminar por la noche, no la sigas. Vienes y me despiertas, ¿entiendes? Es peligroso. Tienes que despertar a papi. Maya sintió, con sus grandes ojos solemnes. Está bien, papi. Pensé que ese era el final. Pensé que la había hecho entender. Pero la lógica de una niña de 4 años no es lógica adulta. 3 noches después sucedió de nuevo. Me desperté con un silencio que se sentía pesado. Revisé la habitación de Maya vacía. Las encontré en la sala de estar esta vez. Mi esposa estaba parada junto a la ventana, mirando hacia el patio completamente negro. Maya estaba sentada en el suelo detrás de ella, jugando con una muñeca. Como si fuera media tarde, arranqué a Maya del suelo, tal vez con un poco de demasiada brusquedad. Te dije que me despertaras. Sí sé, tratando de no despertar a Elena, abruptamente. Y Maya, ¿por qué no me despertaste? Maya me miró, confundida. Pero papi, ella estaba despierta. Miré a mi esposa. Sus ojos estaban abiertos, sin parpadear, muertos. No, cariño, está dormida. Mírala. No, insistió Maya. Estaba hablando. Me dijo que los árboles tienen hambre. Ese fue el punto de quiebre. Me di cuenta de que no podía confiar la seguridad de mis propios hijos al azar. Dejé de dormir cuando los niños estaban allí.
Literalmente dejé de hacerlo. Bebía café a las 10 páginas Eman y me sentaba en una silla, en el pasillo, vigilando la puerta del dormitorio como un guardia de prisión. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, agotado, nervioso, gritándole a todos. Elena lo intentó. Tengo que darle ese crédito porque no quiero que piensen que es un monstruo. No lo es. Es una víctima de su propio cerebro. Lloró durante días después del incidente de la bañera. Sugirió que la atáramos a la cama. Suena medieval, ¿verdad? Atar a tu esposa a la cama. Pero estábamos desesperados. Compramos restricciones suaves, del tipo que se usa para pacientes médicos. Ella ató su muñeca al marco de la cama antes de irnos a dormir. Esto funcionará, dijo, con lágrimas en los ojos. No puedo alcanzar el nudo. Funcionó durante 2 noches. En la tercera noche, me desperté con el sonido de la puerta principal desbloqueándose. Corrí escaleras abajo. Ella estaba parada en la puerta principal, con la mano en el cerrojo. La restricción colgaba de su muñeca, desatada. El nudo no estaba simplemente suelto, estaba desatado andiestramente, intrincadamente. De alguna manera, en su sueño, había manipulado sus dedos para deshacer un nudo doble detrás de su espalda, o lo había mordido, no lo sé, pero estaba libre, y estaba tratando de salir. La agarré y tiré de ella hacia atrás, cerrando la puerta de golpe. Ella luchó contra mí por primera vez. Luchó físicamente contra mí. Me empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente, su rostro torcido en un gruñido de pura rabia. Déjame salir, sí, no, con su voz. Era más profunda, ronca. Ellos están esperando. Luché con ella hasta el suelo, inmovilizándola, hasta que dejó de agitarse y se quedó flácida, cayendo de nuevo en un sueño normal. Me senté allí en el suelo de la entrada, jadeando, mirando a la mujer que amaba, y me di cuenta de que ya no sabía quién era. Y entonces ella comenzó a contarme las historias sobre su pasado, las historias que había olvidado mencionar antes de que... Y ahí fue cuando el verdadero horror se instaló. A la mañana siguiente de haber luchado con mi esposa en el suelo de la entrada. El silencio en nuestra cocina era ensordecedor. No era el silencio cómodo de una pareja de muchos años. Era el silencio pesado y sofocante de una sala de espera antes de un mal diagnóstico. Serví 2 tazas de café. Mis manos temblaban. Elena estaba sentada a la mesa, mirando el líquido, negro como si intentara adivinar el futuro. Parecía agotada. Sus ojos estaban bordeados de rojo, su piel pálida. Sabía que algo malo había sucedido, incluso si no podía recordar los detalles. Tenemos que hablar, dije, deslizando la taza hacia ella, y necesito que me cuentes todo. No más, casi desapareció. No más, es solo estrés. Necesito la verdad, Elena, porque anoche intentaste salir de la casa y luchaste contra mí. Ella levantó la vista, las lágrimas brotaron instantáneamente en sus ojos. Respiró hondo y la presa finalmente se rompió. Empezó a contarme cosas que había enterrado profundamente en su pasado. Cosas que estaba demasiado avergonzada para admitir ante un hombre con el que quería casarse. Y mientras hablaba, el aire en la habitación pareció bajar 10 grados. Sucedió cuando tenía 12 años. Susurró. Vivíamos cerca de un campo. Mi hermana, Clara, tenía 3 años. Hizo una pausa. Le temblaba la mano mientras se llevaba la taza a los labios. Mis padres se despertaron porque la puerta principal estaba abierta. Entraron en pánico. Corrieron afuera. Me encontraron caminando de regreso hacia la casa desde el campo. Anne estaba sola. Me preguntaron dónde estaba Clara. No lo sabía. Anne estaba dormida. La había sacado de su cuna. La había llevado a la hierba, húmeda y helada. Y simplemente la dejé allí. Anne, la dejé allí, en la oscuridad. Sola. A mi sangre se heló. Pensé en Maya. Pensé en mi hija de 4 años durmiendo en la bañera.
siguiendo a esta mujer como un cachorro confiado. La encontraron, continuó Elena, sollozando ahora. Estaba azul, pero estaba viva. Casi mato a mi propia hermana, José. No sabía lo que estaba haciendo. Juro por Dios que no lo sabía. Quería consolarla, quería abrazarla y decirle que era cosa del pasado. Pero no podía moverme. Estaba paralizado por la imagen de una niña pequeña abandonada en un campo, por la persona que se suponía que debía protegerla. ¿Eso? ¿Eso es todo?, pregunté. Con la voz hueca, ella negó con la cabeza. Antes de que empezaran las caminatas, solía tener estos sueños, terrores nocturnos. Soñaba que me despertaba en una habitación llena de cadáveres en descomposición. Estaban a mi alrededor mirándome, y el médico dijo que el sonambulismo era mi cuerpo tratando de escapar de ellos. Tratando de los cadáveres en descomposición. Ese era el paisaje por el que caminaba todas las noches, cuando la veía mirando el techo, o cepillándose el cabello, o golpeándose la cabeza contra el espejo. No estaba en nuestra casa, estaba en otro lugar, en algún lugar horrible. Why los médicos? Presioné. Dijiste que fuiste a médicos. Cientos, dijo, secándose la cara. Neurólogos han clínicas del sueño. Han psicólogos. Hicieron escáneres. Encontraron una abolladura, una baladura en la parte superior de mi cráneo. Una depresión en el hueso. Nadie sabe de dónde vino. Tal vez me caí cuando era sonámbula. De niña, tal vez nací con eso. Pero nadie puede decir si es la causa o el resultado. Me dieron pastilla. Algunas funcionaron durante una semana. Otras me enfermaron. Un medicamento funcionó perfectamente, pero comenzó a destruir mis riñones. Así que me lo quitaron. Básicamente, no lo saben. Pensaron que podría ser esquizofrenia, paró. No lo hice. Es simplemente John. Es una falla, una falla. Esa es una palabra amable para una maldición. Empecé a notar otras cosas. Después de esa conversación, cosas que probaban cuán despierta estaba esta otra versión de ella. Una mañana, estaba despierto antes de mi alarma. La observé a las 6:29 alto M, un minuto antes de que sonara su alarma. Su mano salió disparada de debajo de las sábanas. Agarró su teléfono, apagó la alarma antes de que pudiera sonar, e inmediatamente volvió a caer en un sueño profundo. No fue al azar. Fue calculado. Ella sabía que venía la alarma. La cosa que vivía dentro de su cerebro era consciente del tiempo. Era consciente de las cerraduras. Era consciente de los obstáculos. Y si era consciente de esas cosas, ¿era consciente de mí? ¿Era consciente de los niños? El punto de quiebre, el momento en que supe que tenía que irme, llegó 3 días después. No fue violencia física, no fue un intento de fuga, fue una frase, solo unas pocas palabras susurradas en la oscuridad que destrozaron mi realidad. Para siempre estábamos en la cama. Yo estaba despierto, como de costumbre, mirando su espalda. Ella se movió, se dio la vuelta para mirarme. Sus ojos estaban abiertos. Elena, susurré. Ella me miró fijamente. Su rostro estaba a centímetros del mío. No parpadeó. Entonces, sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue una mueca fría y depredadora. «Sácate los ojos», susurró. Me congelé. «¿Qué?» «Sácate los ojos», dijo más fuerte esta vez, con la voz goteando una extraña y vertiginosa emoción. «Son demasiado brillantes. Sácatelos. O lo haré yo». Retrocedí, gateando, cayendo de la cama y golpeando el suelo con fuerza. Ella no se movió. Simplemente se quedó allí, sonriendo al espacio vacío donde yo había estado, riéndose suavemente para sí misma. Eso fue todo. Puedo lidiar con enfermedades, puedo lidiar con heridos, no puedo lidiar con una amenaza de quitarme los ojos entregada por mi esposa. En la oscuridad de la noche, hice una malata. Fui a la habitación de invitados y cerré la puerta con llave.
Empujé la cómoda frente a ella, y no he dormido en la misma habitación con ella desde entonces. El sol salió a la mañana siguiente, como siempre lo hace. Indiferente al hecho de que mi vida acababa de hacerse añicos, aparté la cómoda de la puerta de la habitación de invitados. Mis músculos dolían, no por el esfuerzo, sino por la tensión de mantenerme entero. Cuando abrí la puerta, ella estaba allí y tenía café. Se veía pequeña, frágil y aterrorizada. Vio las maletas empacadas junto a la puerta. Vio la mirada en mis ojos. No preguntó por qué, solo preguntó: ¿qué hice? ¿Esa es la pregunta que me perseguirá por el resto de mi vida? ¿Qué hice? Sentarla y decirle lo que me dijo, decirle a la mujer que amó, que amenazó con mutilarme, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Vi cómo se le rompía el corazón en tiempo real. No lo negó, no discutió, simplemente se cubrió la cara con las manos y lloró. No era el llanto de una persona triste, era el llanto de una persona que está de duelo por sí misma. Estaba de duelo por la persona que quería ser, la esposa que intentó ser, y la madre que nunca se le permitiría ser. «¿Puedo volver al médico?», suplicó, con la voz quebrada. «¿Podemos probar la medicación de nuevo, la que me daña los riñones?» «No me importa. La tomaré, por favor, José. No me dejes sola con esto». Casi cedí. «Que Dios me ayude». Casi dije que sí, pero luego miré la foto en la repisa de la chimenea, mis dos hijas, Sofía y Maya, sonriendo bajo la luz del sol. Pensé en Maya durmiendo en la bañera. Pensé en Sofía gritando en el pasillo. Pensé en la hermana pequeña abandonada en la hierba helada. «No puedo», dije, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Estamos procesando el divorcio. Ahora no es con enojo, no es amargo, es simplemente trágico. Me mudé al día siguiente. Tengo un apartamento al otro lado de la ciudad. Los niños están a salvo. Sofía ha empezado a dormir toda la noche de nuevo. Maya todavía pregunta por la magia de su madrastra, pero está olvidando. Lentamente, el miedo se está desvaneciendo de sus vidas, pero no se está desvaneciendo de la mía. Todavía la amo. Ese es el giro para el que nadie te prepara. Penny, que el divorcio ocurre cuando el amor termina. No es así. El divorcio ocurre cuando comienza la supervivencia. La amo, pero no puedo vivir con la extraña que habita su cuerpo cuando se apagan las luces. No puedo vivir con la abolladura en su cráneo y la falla en su cerebro que convierte a una mujer gentil en un monstruo a veces. Tarde en la noche, me quedo despierto en mi nuevo, seguro y solitario apartamento. Pienso en ella. Pienso sola en esa casa grande. Me pregunto si está durmiendo. Me pregunto si está caminando. Me pregunto si está cerrando puertas o abriéndolas. Me pregunto si está hablando con la habitación vacía, susurrando sobre cadáveres en descomposición y árboles hambrientos. El pensamiento que más me aterra no es que pueda lastimarse a sí misma. Es el pensamiento de que una noche podría despertarse en medio del pasillo, sosteniendo un cuchillo o un fósforo, y no recordará por qué. Simplemente estará sola, atrapada con un pasajero en su propio cuerpo que la odian. Desearía poder decir que hubo una cura. Desearía poder decir que el amor lo conquistó todo. Pero la vida no es una película. A veces, el monstruo no muere. A veces, simplemente tienes que huir antes de que te coma. Así que tengo 42 años, estoy soltero y a salvo. Pero cada vez que cierro los ojos, veo los suyos mirándome en anchos, sin parpadear y vacíos. Y me pregunto, si me hubiera quedado una noche más, ¿todavía tendría mis ojos para verlos? Esta es una tragedia, pero también es una advertencia. Creemos conocer a las personas con las que dormimos, pero ¿realmente sabemos lo que sucede en la oscuridad? Necesito saber qué habrías hecho tú si fueras yo, si la amaras, pero ella amenazara tu vida y pusiera en peligro a tus hijos mientras duerme. ¿Te habrías quedado e intentado arreglarlo? ¿O
¿Habrías huido? Existe un límite para él, la salud, y en la enfermedad. Házmelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si esta historia te dio escalofríos, por favor presiona el botón de suscripción. Me ayuda a compartir más historias como esta. Duerme bien esta noche. Y tal vez cierra tu puerta con llave.